Los cintos eran increíbles. Construyeron sobre los cerros Pátapo, Piedra Blanca y Azul, transformando en una portentosa ciudad. Eran capaces de construir sobre terrenos accidentados. Los arquitectos diseñaron esta ciudad en 3 niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. En el nivel 1 está sentado desde la parte del río Taimi hasta esta zona. Se asentaba el pueblo generalmente. En el nivel 2, que estamos viendo esta parte de acá, ya era la parte de la ciudad real. En este nivel 2 vivían prácticamente los súbditos y la nobleza de los cintos. Y en el nivel 3, que estamos viendo más arriba, que es la parte alta del fondo de lo que se ve la cumbre, era prácticamente la élite, ahí vivía la realeza de Cinto. ¿Cómo habrían pues estos cintos, cómo lograron estos cintos transformar el tiempo y a la vez ellos rompieron la barrera física? ¿En qué sentido rompieron la barrera física? Eran completamente atléticos porque venían, pues, figúrense, desde estos terrenos accidentados, zona escarposa, subir al nivel 1, luego al nivel 2 y al nivel 3. Imaginémonos, pues, cómo habría corrido una niña cinto, un niño cinto, un adulto cinto, un joven cinto o un anciano. ¿Cómo habría subido esta zona escarposa que para nosotros en la actualidad subir a esta zona es un poco que nos agitamos? Y ellos pues rompieron esa barrera física. Pero no solamente rompieron esa barrera física los cintos, sino que los cintos también rompieron la barrera psicológica, en el sentido de que al llegar a la cúspide de esta zona se comunicaban con los astros. Por eso el significado de cinto quiere decir sol al filo de arena, de 3 palabras: quechua, aymara, uro. La palabra si, asi, que significa filo, y inti, que significa sol, tu, yu, que significa búho o arena. Sol al filo de arena, o sea, el sol sale. El sol camina por esta zona y posteriormente va a caer al Océano Pacífico. Entonces, esto era como una especie de un calendario solar. Bien, recorramos parte de sus hilos. Esto es una que está colocado afuera de las ciudades de la ciudad real. Según una crónica que encontramos del padre Cobo, nos dice que edificaban de ordinario estos depósitos o almacenes fuera del poblado, o sea, fuera de la ciudad real, en lugares altos, frescos y airosos. Cuando se refiere a lugares altos, frescos, airosos, vamos a encontrar que en la parte de allá hay una extensa pampa. Existe una extensa pampa. Esta extensa pampa es amplia, airosa, fresca, ¿no?, cerca al camino real. Efectivamente, el camino real viene desde esa zona de allá. Alrededor de los pueblos socollados. ¿Cuál es el alrededor de los pueblos? Este era un gran pueblo, una gran ciudad. Los silos generalmente eran muchas casas cuadradas, como lo estamos observando. Muchas casas cuadradas y pequeñas. Casas cuadradas y pequeñas, como aposentos ordinarios, a manera de torrecillas desviadas unas de otras, 2 o 3 pasos, puestas en hileras, con mucho orden y proporción. En partes eran más y en partes eran menos. ¿Qué significa? Que en partes eran más y en partes eran menos, pero esta zona que vemos aquí eran muchas casas, por eso dice que eran más. A veces las hileras eran de 20, 30,
50 y más casas, como lo estamos observando en esta zona. El asentar en lugares altos estos depósitos los hacían para que ellos guardaban lo que estuviesen defendido de las aguas y de humedad, efectivamente. Pues. Esta era una zona muy airosa, entonces aquí se guardaba todo y prácticamente se protegía, ¿no?, del agua, del río Taime, de las zonas, como era airosa, entonces se podía guardar los alimentos. Sigamos. Lo que probablemente fue los silos, los grandes silos. Una gran ciudadela. Los estudios in situ nos ayudan a entender nuestros antepasados. Por ejemplo, acá hay un trozo de maíz en uno de estos silos. Esto refleja la parte, Diana, de lo que es la parte de las pampas macizas cuando se plagaban de cultivo del maíz. Los indios valoraban mucho el maíz, era el cultivo principal de esta zona. Por ejemplo, aquí encontramos un molde para hacer una cerámica. Parte de un tiesto, es un fragmento. Estos tiestos generalmente a nosotros nos va a proporcionar cómo eran las costumbres de los sintos en esta zona. Pues quizá para la arqueología tenga poco valor estos tiestos, pero si queremos estudiar, queremos investigar estas zonas, cómo fueron sus costumbres, esto nos va a proporcionar información de los que vivieron nuestros antepasados. Estamos en la zona de los silos, estamos prácticamente en el nivel número 1, todavía no pasamos a lo que es la ciudadela real y estamos encontrando pues parte de lo que se guardaba en esta zona. Hemos visto maíz, hemos visto moldes de cómo aquí también se pudo haber guardado cerámica o moldes para elaborar cerámicas, porque teníamos cerca el río Taime y de ahí se traía pues el material, el barro, para hacer cerámica también de terracota. Vemos las muchas casitas, como anota el cronista, el padre Cobo, de que los silos eran inmensas casitas que te podía tener de 50, 30, 70. Y efectivamente vemos que es grande este silo. Bien lo dijo el cronista Pedro Cieza de León en el año 1547 cuando vino al Perú. Sinto era una bella y hermosa ciudad y una tierra de muchos silos, o sea, de muchas colcas donde se guardaban los alimentos. Y efectivamente aquí estamos. Y aquí también mostramos el mapa de lo que es, de lo que estamos en el nivel. Este es el nivel 1 y este es el nivel 2, que posteriormente vamos a pasar lo que era la ciudadela real. Los silos se juntaban al lado de la ciudadela real y aquí estamos anotando algunos silos que por lo menos ya estamos elaborándolo, que por lo menos esto puede haber tenido 60 o 70 silos o 70 casitas cuadradas, como dice la crónica del padre Cobo. Seguimos. Aquí, por ejemplo, encontramos un tipo de cerámica, ¿ve? Una cerámica fina, que generalmente también pudieron haber sido guardadas estas cerámicas para repuestos, porque cuando se acababa pues la cerámica tanto del pueblo, de la nobleza, entonces se llevaban estos objetos para que puedan tener uso. Esta cerámica era de repuesto generalmente, entonces vemos cómo estos siglos han tenido diferentes distribuciones. Sigamos a esta zona de aquí de siglos. Por ejemplo, seguimos encontrando tiestos de cerámica, diversidad de cerámica. Seguimos avanzando y vamos a encontrar el tipo de alimento que se pudo haber guardado en cinto, ¿no? Estos tipos, estas tipos conchas que generalmente hasta hoy en día
si lo comparamos, perviven. Y estamos, pues, seguimos avanzando y vamos a encontrar parte de lo que es un telar, ¿no? De lo que se guardaba la ropa, la guardería, y queda, solamente es una pequeña muestra, cómo va quedando en esta zona de Cinto, pues los hilos, cómo fueron. Por acá encontramos lo que hoy en día es, lo que llamamos hoy en día los choros, los mejillones. Entonces, todo lo que verdaderamente, aunque esto no se guardaba para alimento, pero posiblemente esto se guardaba para hacer cuentas o para hacer chaquiras generalmente, ¿no? Porque no tenía ningún beneficio guardar esto, porque no se podía deshidratar, pero esto sirvió quizá para elaborar cuentas o chaquiras o los botones para la gente del pueblo generalmente. Y vemos toda esta zona. Por ejemplo, aquí encontramos un caracol estrombus, ¿no? También. Quizá esto también sirve, porque se ha encontrado, pues, existen en los museos tipos de cuentas, de chaquiras elaborados de estos tipos de caracoles. Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar otro, la concha espóndilos. Los cintos valoraban mucho estas conchas espóndilos. Hoy en día se dice que estas eran traídas pues desde el Ecuador, ¿no? Pero las comparaciones de estas conchas espóndilos que eran antiguamente con las modernas, las de hoy son las antiguas son mejores, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que quizá hubo una transcolación aquí en el Perú, ¿no? Entonces, estas conchas espóndilas pudieron haber sido, o sea, pudieron haber estado en estas especies en el Perú, pero que se extinguieron y se fueron, porque el Perú prácticamente fue cambiando, ¿no? Y las culturas fueron expandiéndose, o también, como hoy en día tenemos, de que del Ecuador vienen estas conchas espóndilos, o hubieron también el intercambio comercial, o a la vez también hubo una civilización que vino de esta zona de acá. Por eso los estudios de cintos son muy amplios, para poder diversificar lo que pudo haber sido o lo que era una cultura. Seguimos avanzando, por ejemplo, por los hilos del antiguo Cinto. Aquí, por ejemplo, estamos encontrando restos de lo que pudo haber sido un pescado deshidratado. Parte, miren, de la pesca, lo que guardaban los cintos, traían desde las zonas del mar, ¿no? Traían los chasquis, los mensajeros o el intercambio comercial que había. Entonces encontramos, miren, todo lo que es en sí cinto, ¿no? Todo la alimentación. Por ejemplo, aquí estamos encontrando también los tipos matecitos. Estos matecitos parecen mentiras, enterrados, perviven muchos años, y en la actualidad también encontramos estos. ¿Para qué lo usaban esto? ¿O para qué guardaban esto? Quizá de aquí, de estos matecitos, pudieron haber roto, ¿no? Y aquí hubieran guardado algunos tipos de condimentos. Entonces, en estos almacenes estaban diseñados o estaban puestos estos con esa condición, ¿no? De llevar algunos condimentos que podían haberse guardado en sí. Entonces, como ustedes ven, como estamos viendo en este pequeño reportaje, todo lo que comprende los hilos, prácticamente, ¿qué podemos sacar conclusiones de esta zona? De que el grado de pobreza en esta ciudadela era mínima. ¿Por qué? Porque aquí había todo un almacenamiento y provisión. Anotan, el padre Cobo también dice que los hilos o las colcas estaban apostados cerca de lo que es los tambos incas, los tambos reales. Y generalmente, pues miren, todo el contorno de lo que estamos viendo, ¿no? Fuera de la ciudad, nivel 1, y vamos a ir para ver de lo que era el esplendor de donde se guardaba en estas colcas y que abastecía toda la ciudadela de Cinto. Bien, vamos para ver qué podemos encontrar nuevamente en estos misteriosos hilos.
Por ejemplo, aquí estamos encontrando lo que posiblemente eran ya las distribuciones de las chaquiras. Teníamos el río Taimi ahí, grupos de personajes especializados o ceramistas en ese caso, que se dedicaban a la elaboración de chaquiras y a la elaboración también de alguna forma de dibujo. Miren, aquí estamos viendo que este ceramista quiso por lo menos diagramar algún personaje de cinto en piedra, pero que no lo logrado concluir. Por ejemplo, aquí tenemos pedazos de piedra de río para elaborarse las chaquiras. Miren, aquí cinceleaban y luego posteriormente encontraban aquí y luego pulían y posteriormente se empezaban a hacer las chaquiras. Aquí también, por ejemplo, estas piedritas la pulían bien y le hacían en medio le hacían un huequito y ya teníamos una botonera de los antiguos cintos. Seguimos avanzando. Por ejemplo, miren, aquí está casi terminado lo que es un zapallo, ¿ven? En forma de piedrita. De estas mismas piedras elaboraban los cintos. Y aquí tenemos un zapallo, ¿ven? Entonces, ¿qué nos indica este siglo? Que aquí deshidrataban el zapallo o comían, también cultivaban el zapallo en estas zonas. Y así muchos misterios. Aquí, por ejemplo, encontramos otra cosa. ¿Qué es esto? Una pepa de palta. Las paltas también eran también un cultivo que aquí mucho lo apreciaban los cintos. Aquí encontramos un arete, por ejemplo, un arete de cobre que ya está prácticamente le está ganando el moho, la carmesina, ¿no? Entonces, un arete de una mujer de cinto. Entonces, lo que se guardaba, ropa, se guardaba joyas, se guardaba todo para abastecer a esta zona. Y seguimos avanzando, por ejemplo, aquí encontramos otra cosa, miren. ¿Qué es esto? Puedes indicarnos que esto es una pepa de almendra. La almendra también estuvo acá en esta zona. Entonces, bien lo que dijo el cronista Pedro Cieza de León, una ciudad bella y hermosa, un lugar ideal para el descanso, una tierra muy pródiga y de muchos hilos. Por eso, le vuelvo a decir, esta zona era prácticamente una ciudad donde el grado de pobreza era mínimo. Aquí casi nadie se moría de hambre. Y seguimos avanzando. Por ejemplo, aquí encontramos lo que es parte de lo que es piedras, otra vez, vean. Y aquí ya podemos encontrar la cosa más pulida de lo que puede ser una chaquira. Mire, ya un poquito de ahí se está notando cómo lo cincelaban para hacerle los huequitos, ¿no? Entonces, miren cuántas cosas hay por investigar en esta zona del cinto. Entonces, vamos a avanzar de aquí a otro lugar para ver qué es lo que podemos encontrar más de estos hilos. Quito está en el corazón del Cerro Pátamo, la gran ciudad. En otros tiempos estas cimas eran lugares sagrados. Por eso que el cronista Pedro Cieza de León, en el año de 1547, llega a esta zona y encuentra con el nombre de Cinto. En el año de 1581 aparece otro cronista, Miguel Cabello de Balboa, y dice que la ciudadela de Cinto también era la zona que posteriormente de aquí vamos a divisar en la ciudadela número 2, lo que hoy es el Cerro Tambo Real o llamado el Cerro Rompón. El profesor Marcos Chacaliaza, en el año de 1960-1961, él edita un libro titulado Pata por la Tierra de Miel. Por primera vez, el ilustre maestro Marcos Chacaliaza nos proporciona la leyenda del Cerro Patapo, la leyenda del Cerro Yanahuanca con Cerro Chaparrí, donde ahí anota que había
un curaca, o en ese caso cacique, llamado Pataypuy. Dice que el hermano menor de Chaparrí, llamado Yanahuanca, se hace extremadamente poderoso. Entonces llega a esta zona y coge a Pataypuy, lidia una batalla preguntándole por el tesoro de los Mu o de los Chimús. Entonces Pataypuy le responde como hoy podría ser el significado de Pátapo, ¿no? Le responde: pregúntale a Dios en adelante que Él le pondrá el nombre de sus dominios. Por eso que la palabra Pátapo significa pata sobre, apu, cerro. Aunque antiguamente un apu era el dios tutelar. Entonces, el profesor Marco Chacaliaza, en el año de 1961, pues como él denomina que posiblemente Pátapo haya sido una gran comarca, el Ayu, efectivamente este es lo que quiso decir el profesor Marco Chacaliaza. Pero ¿qué pasa? Que en el año de 1595 ya no se llama esta zona Cinto como encontraron los cronistas Mena, el cronista Jerez, Hernando de Soto, Hernando Pizarro, que pasaron el año de 1532 por esta zona. Lo encontraron con el nombre de Cinto. En el año de 1547, cuando viene Pedro Cieza de León, también lo anota con el nombre de Cinto. Y el año 1581, cuando Miguel Cabello de Balboa también hace unos estudios, o mejor dicho, rubrica en sus crónicas que Cinto era todavía hasta el año 1581, pero en el año de 1595 ya no se llamaba Cinto esta zona, se llega a llamar Pátapo. Entonces, esto le pertenece en el año de 1595 al hacendado español Francisco de la Guada, del cual él divisa o divisaría lo que hoy en día estamos viendo, estos centros cañaverales de caña de azúcar, porque generalmente esta zona llega a ser, a partir del año 1595, se proyecta como sembrío de caña de azúcar, pero la ciudadela de Pátapo, o Pátapo, el que generalmente en el año 1595 fue esto. Y posteriormente la zona, lo que es baja, la zona que es baja, en el año antes del año 1595, que hoy es el actual Pátapo, no se llamaba Pátapo. Ahí se registra el nombre de una estancia llamada Fainsi, que en palabra aymara uro quiere decir fai, bajo, así filo. O sea, debajo del filo. ¿Debajo del filo de quién? Debajo del filo del río Taimi. Entonces, el Pátapo, en el año de 1595, o el Pátapo que el maestro Marco Chacaliaza nos informa, era esta zona. Pero la actual zona también es Pátapo, pero antiguamente era la estancia Fain. Los terrenos accidentados de estas zonas, ¿cómo es que los cintos pudieron hacer esta portentosa ciudad? Esta portentosa ciudad, pues, los agrimensores en ese caso tuvieron que ellos sortear o estudiar primeramente los suelos para ver si los constructores pudieron haber hecho esta ciudad. Y efectivamente, pues, esta gran ciudadela, como lo estamos viendo, de Cinto, pues tienen un nivel de inclinación entre 80 y 75 grados. Son piedras labradas, no son piedras generalmente como lo podemos ver, que la pudieron seleccionar. Las seleccionaban algunas y otras las labraban. ¿Qué herramientas usaban? Herramientas simples, usaban también herramientas sofisticadas para poder ellos usar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ellos conocieron la ingeniería mecánica ya hace tiempo para poder trasladar estas piedras, porque, dicho sea de paso, en algunos lugares los traían las piedras de arriba o las distribuían a ciertos lados. Entonces, el transporte también de estos personajes o de estos constructores, pues era gente muy, muy especializada, no eran gente esclava, porque la gente esclava prácticamente, ¿qué le puedo decir?
para prepararlos, ¿no? Entonces eran gente especializada que conocían pues de picar piedra, conocían de los metales, ¿no? Conocían de selecciones y conocían también pues de los de lo accidentado que era esta zona. Entonces eran agrimensores algunos. Aquí estuvieron arquitectos, estuvieron ingenieros civiles de esa época y estuvieron también agrimensores. Sigamos avanzando por los siglos, por el nivel número 1 de la gran ciudadela de Cinto. Estamos en la parte de afuera, como dice las crónicas, y que para allá tenemos el Tambo Inca, y que de aquí posteriormente vamos a ir ya a la Ciudad Real. Vayamos a la Ciudad Real entonces. Aquí estamos observando cómo era esta zona, por qué ellos lucían este estilo. Posiblemente como las zonas en la época de lluvia, esto mojaba, o quizá quisieron proteger algo en esta zona. ¿Por qué? Porque los túmulos de piedra, por aquí muy fácil pudo haberse filtrado agua, entonces tuvieron que proteger esto para que no se pudriese quizá lo que guardaban acá en esta zona. Eso podría tener esta explicación de lucir en ciertos lugares, porque no todo está lucido, solamente hay partes en que está lucido. Posiblemente el agua erosionaba por acá o filtraba agua, entonces tenían que cerrar esta zona y posiblemente abandonar esta zona o poner otras provisiones que no pudiesen malograr los productos que ellos posesionaban en este lugar. Bien, estamos terminando el nivel número 1 de Cinto. Ahora vamos avanzando a la Ciudad Real. Se reconstruye el pasado a través de estos fragmentos. Estamos ya en la ciudadela, lo que viene la nobleza, porque posteriormente al subir al nivel 3 vamos a encontrar la ciudad real, la realeza en ese caso. Sigamos avanzando por esta zona. Aquí, por ejemplo, como dijéramos, se reconstruye el pasado a través de estos fragmentos, nos proporcionan información de qué gente estuvieron aquí. Este tiesto o resto de cerámica, si nosotros lo vamos, diríamos, a recopilarlo, esto es un plato de color negro, que generalmente le damos como indicio a la cultura chimú. Seguimos encontrando, seguimos avanzando, y aquí vamos a encontrar una cerámica de terracota, una cerámica que algunos investigadores llaman cerámica falsa. ¿Por qué? Pintada de rojo y adentro bruñida de negro, o quizá quemada, o quizá dentro de esto podemos encontrar
muchas preguntas o nos haríamos, encontraría muchas respuestas. Quizá estuvo quemada o quizá qué fin tuvo esto. Estructuras, tenemos sus murallas, superestructuras que como les decíamos tiene una inclinación de 75 grados centígrados, semi inclinadas, y estos están posicionados sobre muros macizos. Por eso que esto era una ciudad antisísmica. Atrás ya hemos dejado el nivel 1, ahora estamos, como vuelvo a repetir, en la ciudadela, en el nivel 2, que es la ciudad real. Pero seguimos avanzando y vamos a encontrar que afuera de esta ciudadela real había recintos militares, guarniciones militares que protegían pues a la ciudad real. Toda esta zona era pues ya militarizada para que defendiera pues la ciudadela real, aunque abajo vivía el pueblo, y también pues el fin que tenía estos personajes militares eran también proteger los silos que estaban afuera de la ciudad, porque ahí era toda la distribución que prácticamente se basaba, pues que daba la alimentación a toda esta gran ciudad. Seguimos avanzando. Es interminable esta muralla. Es una ciudad prácticamente, diríamos que sus rampas o sus escalinatas tienen el tipo, diríamos, que se asemeja a la forma que va circulando pues un gusano, ¿no? Un caracol. Va dando la vuelta, va rodeando en silos o en cintos. Posiblemente ese nombre también de cintos porque va rodeando la ciudadela. Seguimos avanzando. Aquí encontramos, por ejemplo, miren, una piedra labrada, prácticamente con herramientas sofisticadas, y otras veces con piedras seleccionadas, y que utilizaban generalmente como diríamos, como cimiento el mortero de barro. Pero este mortero de barro generalmente tenía pequeñas piedrecillas y quizás estuvieron pues acompañadas de estas pequeñas hojas para poder prensar bien lo que generalmente estamos observando ahí, ¿no? Bien posicionadas, bien presionadas sobre estructuras superpuestas. Seguimos avanzando. Protegían a la ciudad real. Abajo, lo que decía el padre Bernabé Cobo, están los silos, en lugar fresco y airado. Más abajo venía pues el camino real y posteriormente teníamos el Tambo Inca. La pregunta es, ¿cómo es que los cintos lograron reverdecer todas estas pampas extensas, secas y áridas? ¿Cómo es que los cintos aquí tuvieron diversidad de cultivos para poder almacenar, entonces dar en su ciudad? ¿Cuál fue el motivo de que los cintos lograran construir esta ciudad? Lo encontraron muy próspera, una tierra muy pródiga, donde en los meses de verano también aprovechaban las aguas que venían de las lluvias. Los cintos utilizaban canales de regadíos por estas zonas y luego que bajaban a las terrazas, y estas eran distribuidas por diferentes lugares a manera de tipo andenería. Entonces utilizaron también las aguas de la lluvia y no desperdiciaban absolutamente nada. Por eso que esta era una tierra bella y hermosa. Sí.
todo está destruido. Ahí hay el recinto, todo destruido. El tiempo lo erosionó. Son 859 metros. Desde el Cerro Malpaso, que es otra estructura de cinto, la puntilla, el sol nace, sale. Aquí estamos más de las 2, son 12:05 y vemos que el sol está en el centro de la ciudad. Por eso que esta ciudad es un calendario solar, por lo tanto, cinto, esta es la ciudad importante. Posteriormente al frente vamos a ver cuando el sol esté más o menos en eso de las 2, 3 de la tarde, vamos a encontrar las otras ruinas de cinto que elaboran allí. Posteriormente vamos a encontrar el cerro de Vichayal, que está allá, que fue otra ciudadela de cinto, y ese va a llegar más o menos en el promedio de 4 de la tarde. Posteriormente vamos a ir a Luya, ahí vamos a ver que entre 5, 5 y media el sol está llegando a esa zona para posteriormente 6 de la tarde caer al Océano Pacífico. Los antiguos, a través de su calendario solar, miraban a esta zona y decían, son las 12 del día. Cuando veían que iba para la otra zona y veían la posición del sol interno, decían, esta hora. No usaban reloj como nosotros usamos hoy en día. Entonces, esto es obra de un calendario solar. Ahora, el calendario nocturno era coyique. La palabra coyique proviene de una palabra quechua que quiere decir coyurqui o coyique, que quiere decir estrella de la noche. Ustedes han visto esa hermosa estrella grande que está relacionado al planeta Venus. El calendario nocturno era eso, coyique. Coyique daba lo que es el calendario nocturno y cinto era el calendario nocturno del sol. Entonces había una dualidad, la dualidad del día, cinto, y la dualidad de la noche, que era coyique. Seguimos en el segundo nivel de la ciudadela del cinto, y ahí estamos observando ya parte del tercer nivel de cinto, donde estaba toda la realeza, pero por el tiempo se han ido pues devastando esa gran muralla que dividía el segundo nivel, donde vivían pues la nobleza, donde vivían súbditos, para posteriormente arriba ya vivía pues lo que era la casta real. Esto es el impresionante cinto, una tierra muy pródiga que con el transcurrir del tiempo desapareció. Nos haríamos otra pregunta: ¿y cuál era la comunicación o su centro de comunicación de esta gran ciudadela o de esta gran ciudad de Cinto? Generalmente pues la clave del éxito de la comunicación de Cinto era sus mensajeros. A través de sus mensajeros ellos podían traer y llevar el mensaje en un recorrido mínimo para ver qué es lo que sucedía al otro lado. Estas personas eran extremadamente atléticas. Ya dijimos en un comienzo que los cintos habían roto la barrera física porque eran personas completamente atléticas, pero los famosos chasquis que conocemos a través de los incas eran unas personas súper atléticas porque tenían que traer el mensaje en menor tiempo posible. Como vemos, Cinto era una tierra muy pródiga, donde hoy en día solamente es ese poquísimo verdor que encontramos, no es nada comparado con las extensas pampas que tiene Cinto. Una tierra muy pródiga, donde los personajes, en este caso ya de la élite nobleza como de la élite realeza, podían ver todo el panorama de lo que sucedía en el Bajo Valle. Una tierra, pues, una ciudad muy bien edificada en la parte del centro de lo que es una ciudadela real. Cinto es una tierra que hay mucho por investigar.
estamos en el segundo nivel. Por aquí era el camino Inca, más o menos diagramamos esa zona. El segundo nivel que estamos en este momento, el camino Inca que venía por esta zona. El nivel 1, donde recibían pues a los que llegaban. Toda esta pampa extensa fue en ese caso, podríamos decir que fue los centros comerciales o el intercambio comercial que venían otros pueblos para poder hacer el trueque de productos que se bajaban del cielo, de acá de la zona de afuera. La ciudad, el ingreso era por este lugar, los silos en esta zona, el río Taimi, que venía a dar hasta lo que podemos hoy llamar el Cerro de Vichayal, el entorno de lo que se va hasta el Poblado del Triunfo y lo que llaman hoy en día la Laguna Inca. Todo era cercado, amurallado. Vemos que esta gran ciudad estaba militarmente bien posicionado porque era una ciudad segura que tenía que proteger a esta realeza. ¿Qué podemos decir más de esta ciudadela? En otros tiempos los intos fueron espléndidos constructores, como estamos observando en este momento, la ciudadela inclinada de piedra y barro, y nos preguntaremos, ¿y qué usaban de techo? Pues quizás, como dicen las crónicas, usaban pájaro bobo, usaban carrizo, prensaban guinea, donde no pasaba ni una gota de lo que era la lluvia. Pues hoy en día Cinto, como lo podemos ver, es una ciudad que todavía implica mucho misterio por seguir sus investigaciones. Tenemos una muralla de aproximadamente 7 metros de altura. Aquí debemos recalcar un poquito sobre estos muros. Hemos medido con escuadra y nos arroja pues una inclinación de 75-80 grados. ¿Eso qué explica? Que los cintos ya conocían este tipo de medición. Vemos la piedra totalmente labrada, donde han usado ellos instrumentos sofisticados y también pues piedras pequeñas para poder posicionar bien esta estructura. Observamos que dentro de lo que es el mortero de barro para presionar esto, hay piedrecilla pequeña y también parte de lo que sería esto como tipo chicla. O sea, tipo chicla significa pegar, poner estas cosas para que presione el barro y para que no prácticamente haga una falsa textura. Aquí observamos otra vez lo que es parte de lo que es pequeñas chiclas. Esto corresponde a un palacio grande. Estructuralmente, aquí estamos observando un ventanal, estamos observando que es bien amplio esta zona y estaba situado afuera de lo que es estamos en el nivel 1 prácticamente. ¿Qué representó esto? Estaba junto a lo que llamamos los silos o las colcas. Quizás aquí estaba también agrupado pues los militares para observar de lo que pasaba, o eran guarderías para proteger los silos. Seguimos en este lugar y vamos a ver
la zona de lo que fue la extensa muralla del nivel número 2. Se podía ver el panorama, se podía ver otros lugares, otros asentamientos humanos en la zona llana. La ciudadela de Cinto, pues, hasta hoy en día nos confirma con estas huellas del pasado cuán grande fue esta gran ciudad, que hoy en día para nosotros es un orgullo poder seguir estudiando. De la muralla, el nivel número 2, la ciudadela real, donde vivía la nobleza. Una extensa muralla que, si observamos, circunvalaron con la otra quebrada, pero que hoy en día, por la premura del tiempo, ha sido ya destruido. Ahí solamente vemos los restos de lo que circunvalaba la gran muralla, y que hoy en día prácticamente por la erosión del tiempo y por las mismas aguas que provienen de las lluvias en meses de verano, destruyeron. En otro tiempo esta era una gran ciudadela y por ahí habían deyectores que los cintos aprovechaban esas aguas de los meses de lluvia para poder reverdecer parte de esta zona y en forma de andenerías. Vamos a la segunda muralla, o al nivel número 2 de lo que era la nobleza. Estos recintos edificados entre las zonas de las laderas, donde eran precipicios, donde generalmente resguardaban pues los vigías, protegiendo a esta gran ciudadela real. Es tan inmensa pues esta población que también pues pudieron haber sido ocupada posteriormente por personas de pueblo o personas que eran de pueblo y que tuvieron un rango ya mayor, fueron seleccionados, o sea, mejor dicho, fueron como una especie de nobleza advenediza por sus trabajos especializados que realizaron aquí en esta zona. Entonces fueron privilegiados, fueron premiados para que estas personas pudieran vivir cerca de la fortaleza. Cinto generalmente está rodeado de murallas. Es una ciudadela de piedra prácticamente.
Una ciudadela que en otro tiempo los constructores o quizás quienes labraron estas piedras llanas usarían herramientas sofisticadas. ¿Y cómo estas personas usaron este trabajo? Lo hicieron a través de cuadrillas. Las cuadrillas eran grupos de personas que estaban pues agrupadas para determinada construcción de cimientos. Entonces los cintos iban posicionando las piedras generalmente con el barro, y estos iban alzando su gran ciudad. Hoy en día, por la erosión del tiempo, Cinto está siendo pues erosionada por las aguas de la lluvia, entonces comienzan a caer sus cimientos. Una gran ciudad y una gran muralla de 7-8 metros de altura, pero vean esa precisión de piedras prácticamente labradas, bien estructuradas, donde prácticamente a veces el ser humano de nuestra modernidad está tratando de desaparecerlo. Sigamos diciendo. Algunos recintos de donde eran habitaciones, conjuntos habitacionales para la nobleza. Todavía el nivel 3 no se divisa, está más arriba. En una posible entrada para el segundo nivel. Se divisa lo que está compartido. Dentro de aquí era posiblemente el ingreso para poder acceder al segundo nivel. Los conjuntos habitacionales, seguimos avanzando, la muralla que sigue rodeando el cerro Pato. La muralla, construcciones en el primer nivel donde estaba el pueblo,
y también algunos recintos militares que protegían a la ciudad real, que dividía prácticamente entre el nivel 1 y el nivel número 2. Esta muralla generalmente va a circunvalar también. Ahí estamos observando también zonas o conjuntos habitacionales militarizados para que no pudiesen pues abajo, donde estamos viendo conjuntos habitacionales entre pueblo y entre militares para proteger prácticamente esa zona real. Más al fondo estamos observando sus centros ceremoniales abajo, por citar un ejemplo, allá donde está esa pequeña casa la denominan Huaca Zapotal. La huaca que está allá la denominan Huaca Caira. La zona que está arriba la llaman Huaca Zulca. Y la zona que está más allá la denominan Huaca Zipas. Para esa zona está Piedra Blanca. Y vemos la circunvalación que viene y que prácticamente tiene casi el mismo lineamiento. Esto pudo haber sido circunvalado o pudo haber habido una división, pero generalmente ya esta zona se puede considerar como una especie de autopista. ¿En qué sentido una especie de autopista? Porque las provisiones que podían haber llevado, tanto de agua o algunas provisiones que se sembraban